Bendiciones, bienvenidos a este tiempo, a esta noche, día, allí donde nos ven, donde se conectan desde las diferentes naciones, desde los diferentes lugares de la tierra, desde donde están las familias que van a estar con nosotros en este tiempo. Bueno, estamos aquí para dar inicio, para dar apertura a este espacio nuevo que tiene como título Adoración en Espíritu y Verdad. Es una escuela de formación en la que vamos a estar desarrollando algunos tópicos importantes, algunos tópicos interesantes acerca de precisamente la adoración, el adorador, la gloria, la presencia. Y sabemos que este espacio ha sido habilitado, ha sido creado para edificarte, para formarte, pero también tenemos la convicción de que en cada impartición vamos a activar tu espíritu, vamos a despertar tu espíritu, vamos a introducirte a ambientes de presencia, de gloria por medio de la adoración. Vamos a guiarte, vamos a llevarte a tal vez muchas experiencias que en algún momento no has tenido y que tal vez desconoces. Así que sabemos que por medio de esta escuela, sabemos que por medio de cada impartición en la que vamos a estar aquí, tú no solamente vas a ser bendecido, sino que vas a ser equipado, vas a ser preparado para este tiempo. Jesús dijo: los adoradores en espíritu y en verdad, este es el tiempo y el tiempo es ahora. Así que sabemos que este es el tiempo y el tiempo es ahora, donde estará esa generación, donde se despertará ese espíritu para poder introducirnos en eso que el Señor tanto busca y el Señor tanto demanda de parte de cada uno de nosotros. Bienvenidos nuevamente y queremos dar introducción en esta primera clase, en esta primera impartición. Quiero compartir una breve introducción acerca de cómo de una u otra manera el ámbito de la adoración, el adorador como tal, ha sido no solamente atacado por medio de las estrategias de las tinieblas, del enemigo, de Satanás, sino obviamente también cómo se ha pervertido, cómo se ha desviado, cómo se ha malinterpretado, cómo ha tomado un rumbo totalmente diferente la adoración, el adorador, dentro de la presencia y dentro de la gloria, que como decía anteriormente son tópicos que vamos a estar resaltando, son tópicos que vamos a estar impartiendo, enseñando cada vez que tengamos la oportunidad de estar aquí en este espacio. Una de las primeras cosas que debemos entender es que el enemigo, quien en su origen era Luzbel, era el querubín protector, cuando estaba allí en el reino de Dios, dentro del ambiente de Dios, veíamos cómo este hombre estaba cumpliendo su asignación, no como un adorador. Hemos tenido claridad y quiero resaltarlo, tal vez para quien desconoce, que Luzbel, es decir, el querubín protector, quien hoy es Satanás, no era un líder de adoración, no era quien estaba a cargo de la adoración. La Biblia claramente dice en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28 que cuando Luzbel, cuando el querubín protector fue creado, los tamboriles y ciertos instrumentos ya estaban allí de alguna manera frente a la creación de este ser. Entonces no podemos decir, porque ninguna base bíblica tenemos para poder argumentar esto. Podemos entender, sí, que él era un hombre de contrataciones, que él era perfecto, que él era el sello de la perfección, pero no tenía que ver nada con la adoración. Sin embargo, porque vamos a ir entendiendo realmente lo que es la adoración, lo que es un adorador, sin embargo vemos que él siempre buscó exaltación. Siempre esa fue su intención, la iniquidad a la cual llegó a su corazón y por la cual se contaminó y logró dividir la tercera parte de los ángeles de Dios, fue porque su intención, su espíritu se corrompió, porque él buscaba una deidad como la tenía Dios. Él buscaba ser igual o él buscaba ser superior a Dios. Y en otras palabras, él buscaba adoración. Entonces vemos cómo a partir de allí se empieza a pervertir, como decía, se empieza a desviar la línea de lo que es realmente la adoración.
A partir de allí, entonces entendemos que lo primero a resaltar es que Satanás siempre ha buscado ser adorado. Por eso el ambiente de la idolatría, porque la idolatría está 100% conectada o sujeta a lo que es la adoración. La idolatría es el pecado que Dios más aborrece porque está conectada a la falsa adoración, a la adoración que no está conectada a Dios, sino que está conectada a ídolos, que está conectada a todo lo que es contrario o todo lo que se opone o todo lo que no es Dios. Y la idolatría ha sido el puente, ha sido el medio por el cual Satanás siempre ha buscado que la adoración no sea directamente a Dios, sino que sea a, como decía, ídolos, personas, objetos, elementos, creencias, todo donde no esté involucrado Dios. Así que esta es la primera forma o la primera vía en que la adoración es completamente desviada por medio de la idolatría. Vemos también allí en el libro de Mateo, como cuando Jesús está frente al tentador, a Satanás, una de las tentaciones a las cuales es expuesto Jesús es a la adoración. Satanás le dice, adórame y todo esto te entregaré. Entonces vemos cómo incluso aún con la primera venida de Jesús, la intención, el objetivo de Satanás siempre ha sido buscar adoración. Primero, buscar adoración a Él y segundo, desviar la adoración de Dios al que le pertenece, no a los ángeles, no al reino de Dios, sino a Dios, al Padre al que le pertenece, desviarla y colocarla en otro centro de atención completamente diferente a Dios. Ahora, ¿por qué cree usted que Satanás siempre ha buscado pervertir, desviar, desenfocar el centro de atención de la adoración del Padre? Porque él entiende lo que implica este ambiente, porque él entiende no solamente el poder que hay en ellos, sino que él entiende el alcance, la capacidad, lo que realmente significa para Dios. Porque una de las cosas importantes que debemos lograr entender es que adoración está conectada a imagen. ¿Por qué? Estoy haciendo preguntas. ¿Por qué cree usted que cuando Dios saca al pueblo de Israel y está allí ya después de la liberación, se presenta a ellos y hace saber, ninguna otra cosa adorará, solamente yo? No te harás, parafraseando, dice, no te harás imagen y semejanza ni a cosas que están en el cielo, ni a cosas que están en la tierra, solo a tu Dios adorarás. Y es algo que el Señor siempre resalta de una u otra manera, diciendo, yo soy tu Dios, la adoración me pertenece solamente a mí, porque la adoración certifica el reconocimiento y la existencia de Dios, el reconocimiento de entender que solamente Él existe, que solamente Él es, que solamente a Él debemos dirigir toda nuestra atención, todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todo nuestro ser. Así que por eso es importante, uno de los objetivos de esta escuela de formación es poder entender realmente por qué Dios demanda adoración, adoradores, por qué Dios busca adoradores, por qué para Dios es importante la adoración, más allá de entender lo que muchas veces, tal vez incluso en la misma iglesia, hemos podido enseñar, hemos podido impartir o en lo que hemos sido enseñados. También quiero resaltar dentro de esta introducción como otra de las cosas que ha sucedido de la adoración, dentro de la adoración, es que no solamente Satanás ha buscado la adoración para él, sino que la ha desviado en el mundo. Sabemos que el mundo, el espíritu del mundo, el espíritu que opera en el mundo, busca o de alguna manera se desarrollan ambientes relacionados a la música, ¿sí? No estoy diciendo que la música es adoración, pero quiero que entendamos los diferentes ambientes en los que la adoración influye, impacta y cómo se ha desviado en este tiempo. En el mundo sabemos que el sistema de audición de hoy día está muy conectado a la música. ¿Sí? Todo lo que opera por medio de la música, a través de lo que se promueve, el pecado que se promueve y todo lo que allí se ejerce. Sabemos de igual forma que las diferentes creencias también usan sonidos, usan rituales, emiten sonidos de diferentes formas, que todo ello está involucrado en la adoración y esto ha hecho que se desenfoque completamente el propósito, lo que es este ambiente. También vemos ya dentro de la iglesia cómo se ha usado medios
para que los que sirven, los que sirven a Dios en una iglesia, en una congregación, en un ministerio, sí, no estoy hablando solamente de los que están adelante tocando unos instrumentos, no, estoy involucrando a todo lo que es un ministro, el que se llama obispo o diácono o servidor dentro de la iglesia, el que es líder, el que de alguna manera está activo, tiene una participación activa dentro de la iglesia. Todo aquel que se dispone o que empieza a darle su vida a Dios en servicio activo dentro de lo que es un ejercicio ministerial, está expuesto a que las tinieblas le tienten a caer constantemente en pecado. ¿Sí? Ya si me voy un poco específicamente, hemos visto que muchos, de alguna manera, personas que están conectadas a la alabanza, a la adoración, luchan con pecados sexuales. Constantemente allí hay personas que están luchando en sus pensamientos, en su mente, y de alguna manera se puede llegar a traer una contaminación muy fuerte en el altar. Entonces vemos cómo allí es también atacada la adoración, porque todo lo que el enemigo quiera contaminar, de alguna manera va a ser una limitación o va a ser un impedimento para que se desarrolle un verdadero adorador. Parte de ser un adorador en espíritu y verdad. Verdad es todo lo contrario a falsedad. Verdad es todo lo contrario a contaminación. Reitero lo que dije al principio. ¿Cuál fue el problema del querubín protector? Iniquidad. Entonces, cuando hay iniquidad, cuando hay maldad, cuando hay pecado, yo no digo que no tengamos luchas. No, todos tenemos una lucha constante, decía Pablo, entre el espíritu y la carne. Hablo de cuando una persona decide ministrar en el altar, servirle a Dios desde una conducta inmoral, desde una doble moral, desde entender que puede estar sirviendo a Dios, pero que tiene una vida interna de pecado, contaminada, llena de mezclas. Entonces por allí se filtra de repente ese espíritu que busca que una persona, así como puede estar hoy humillándose delante de Dios, rindiéndose delante de Dios, mañana está tal vez conectando sus ojos, conectando sus oídos, conectando sus manos, llevando sus pies a pisar lugares de contaminación, conectados a pecados sexuales, con su corazón lleno de resentimiento, de odio, de ofensa. Allí hay contaminación. Y mientras haya contaminación, va a ser, repito, un impedimento para que yo pueda fluir, para que yo pueda ser una adoradora y fluir en el ámbito de la adoración, una adoración limpia y una adoración genuina. Por eso, repito, es importante entender lo que a partir de hoy vamos a estar comprendiendo. Repito, estoy dando una introducción acerca de lo que es la adoración y cómo se ha desviado, cómo se ha pervertido, cómo se ha contaminado y cómo esto afecta obviamente nuestro espíritu para poder adorar con libertad. Por último, dentro de esta introducción, quiero decir que otra de las formas en las que la adoración se ha visto afectada y por ende el adorador se ha visto limitado es que la misma iglesia, la misma religión ha reducido al adorador, ha reducido la adoración a simples cánticos, a simples dones o a simples talentos. Cuando yo uso la palabra simple, no estoy de alguna manera denigrando, no estoy rechazando, no estoy minimizando lo que una persona es en su talento, en su don. Claro, todos, Dios mismo dice que el Espíritu Santo nos ha dado dones, la palabra dice que toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre y que es impartido a nuestras vidas. No estoy minimizando eso. Lo que estoy queriendo decir es que otra de las peligros, otra de las formas en las que vemos que la adoración es atacada, en la que vemos que un adorador puede ser afectado, es a través de pensar que una voz, un cántico, una musicalización, un instrumento, una danza, es todo lo que involucra la adoración o al adorador. Estamos limitando y estamos reduciendo un espíritu tan importante, un ambiente tan importante, se está reduciendo
a simplemente a veces incluso momentos de entretenimiento, momentos de motivación, porque a veces se ve el esfuerzo de personas por llevar a una iglesia, por llevar a un pueblo al ámbito de la adoración. Y eso se ha reducido. Así hemos reducido lo que ha sido la adoración. De hecho, déjame decirte que lo hemos reducido tanto, lo hemos simplificado tanto, que pensamos, nuestro pensamiento cuando dicen adoración o cuando dicen adorador, inmediatamente lo ubicamos en personas que están al frente con un micrófono y con un instrumento. Inmediatamente pensamos en los del equipo de la alabanza y en los del equipo de la adoración y en las personas que están ministrando en la danza. A ese punto hemos llegado de reducir lo que es la adoración y lo que es un adorador. Si bien es cierto que hace parte de una asignación, si bien es cierto que hace parte de un momento dentro de lo que pudiera decir yo es un desarrollo ministerial, bien es cierto que no está limitado allí y que no está encajonado allí. La adoración y los adoradores están, y usted lo va a ver a partir de este tiempo, está allí, en ese corazón que ahora mismo me está viendo. Allí en esa persona que dice, no, yo no voy a estar en esta escuela, la verdad a mí no me interesa porque yo no tengo voz para cantar, yo no tengo habilidades para tocar un instrumento. No, yo quiero decirle que usted es la persona más calificada, que usted es la persona más apta para quedarse a ser parte de esta escuela de formación. Créame que ¿sabe cuál es el peligro de reducir la adoración y al adorador a un altar o a un grupo de personas? Que eso le ha quitado la posibilidad a muchas otras personas de entrar en ámbitos donde pueda conocer a Dios, en ámbitos donde puede expresar su amor a Dios. Cuando usted lee Juan capítulo 4, que es nuestro texto base para esta escuela, ve que cuando Jesús está hablando con esta mujer no era una danzora, esta mujer no era una mujer que cantaba, esta mujer no estaba tocando el piano, no estaba tocando un instrumento, esta mujer estaba yendo a un pozo. Y Dios le da la revelación de la adoración sin necesidad de hablarle de un instrumento, de un cántico. Cuando vemos en Apocalipsis la visión, la revelación que tiene Juan, cuando es tomado por el Señor, dice que estaba en el día del Señor, no dice que estaba cantando, no dice que estaba componiendo, dice que estaba en el día del Señor. O sea, estaba en el momento donde todo su ser estaba conectado en Dios, en el Espíritu. Fue tomado por el Espíritu y fue llevado a conocer todas las revelaciones que tiene Apocalipsis y dentro de ellas la visión que tiene de la adoración celestial. Entonces veamos cómo en este caso, el ejemplo que estoy dando con la mujer de Samaria y con Juan, vemos allí que no estaba relacionado con instrumentos. Entonces, en esta introducción quiero dejar por favor muy claro esto para que podamos seguir profundizando y podamos entrar en este camino donde vamos a estar conectando la presencia, la gloria, la adoración y el adorador. Así que bien, para pasar a un segundo aspecto, hay 3 aspectos que quiero tratar de impartir en este tiempo. El segundo aspecto, después de esta introducción, es poder dar brevemente una diferencia entre adoración, adorador y músico. En el transcurso de esta escuela vamos a estar tomando o retomando algunos tópicos para profundizarlos. En este caso yo solamente quiero dar algunas diferencias. La adoración no es lo mismo que el adorador y no es lo mismo que el músico. Lo primero a entender es que Dios busca adoradores, no adoración y no músicos. Pero, por favor, esto es para ir dando el orden a lo que estoy enseñando. El Padre busca adoradores. Un adorador es una persona, con específicamente el requisito dice en espíritu y en verdad. Y eso es lo que vamos a conocer y eso es lo que vamos a develar en medio de este tiempo. Entonces, el adorador es una persona. No una persona que tiene dones, no una persona del altar que toca un instrumento, aunque bien es cierto que un músico necesita desarrollarse como adorador. ¿Sí? Es lo que quiero decir. Entonces, una pregunta, una persona que se congrega
todos los domingos, pero que no está ejerciendo nada en el ministerio, es un adorador. Si cumple los requisitos que Jesús mencionó a la mujer de Samaria, sí. Por eso digo, quédese en esta escuela, porque usted va a descubrir, tal vez usted no sabía el gran adorador que usted es, y lo va a descubrir para manifestarlo y para expresarlo. Si el adorador es una persona, quiere decir que no se limita a un servicio, quiere decir que un adorador no es aquel que cumple o que es ungido para cumplir una función dentro de una iglesia. Un adorador es una persona que ama a Dios. Entonces la otra pregunta sería, o sea que un adorador, si es una persona, ¿puede diariamente expresar adoración a Dios? Sí, de hecho un adorador es aquel que diariamente, en sus pensamientos, en su corazón, en lo que expresa, en su comportamiento, está desarrollando adoración. Esa es una de las grandes diferencias. Un adorador no es aquel que espera que haya un servicio un miércoles, no es aquel que espera que haya una vigilia. Un adorador como persona es aquel que diariamente, o sea, en su estilo de vida, está expresar adoración. La adoración es un ambiente, la adoración es una atmósfera que es creada por medio del adorador. Entonces pudiéramos decir que antes de adoración debe haber un adorador. No es posible adoración si no hay un adorador, porque lo que el adorador expresa, lo que sale del adorador, que es de adentro hacia afuera, que pudiéramos decir que es otra diferencia con el músico de alguna manera desarrolla habilidades para algo externo, pero el adorador expresa desde adentro. Entonces lo que sale del adorador desde adentro se expresa, ¿sí? Y forma una atmósfera, forma un ambiente. Cuando la mujer del perfume, que sé que es una cita también muy conocida, cuando ella da una expresión de amor, de adoración a Dios por medio de este elemento, dice que toda la casa se llenó, es decir, ella creó una atmósfera, ella creó un ambiente. Es imposible que yo diga que soy adoradora y no haya un ambiente que exprese o refleje mi nivel de lo que yo soy como adoradora para Dios. ¿Me explico? Entonces, la adoración es el reflejo o es el resultado de lo que yo soy como adoradora o de lo que tú eres como adorador. Es un ambiente, y como ambiente se crean accesos sobrenaturales. La adoración es un acceso sobrenatural. La adoración conecta el corazón del Padre con el corazón del adorador, y a través de lo que el adorador expresa, el Padre responde. Pero no solamente el Padre responde, sino que ese adorador, por medio de ese ambiente de adoración, provoca que otros quieran ingresar, quieran entrar, es decir, que abre dimensiones donde, si hay personas a mi alrededor, esas personas puedan entrar y puedan ingresar y puedan tener experiencias con la presencia de Dios. Es decir, cuando hay un adorador, entonces a través de la adoración podemos tener momentos de presencia. Y aquí es donde vamos a ir trabajando, cómo un adorador puede trabajar desde la presencia, pero puede también provocar la gloria. Y obviamente como la gloria siempre va a superar todo. Pero es importante lo que nosotros podemos llegar a hacer como adoradores por medio de la adoración. Bien, entonces la adoración es un ambiente, la adoración es un mover. No es una motivación, no es un entretenimiento, es un mover. Y la diferencia con el músico es una persona también que tal vez se ha capacitado, que tiene dones, que tiene talentos, que tiene experiencia, que tiene un recorrido profesional, que tiene conocimientos, pero lo que necesita hacer un músico, en el caso de los músicos, es unir ahora ese talento, esa parte profesional, ese conocimiento con el espíritu de lo que es como adorador. ¿Cuál es el problema de muchos de los músicos? Aquí sí me quiero dirigir un momentico a la parte de lo que son instrumentos, danza, voz, ¿sí? Entendiendo nuevamente, dando ese paréntesis, de que lo que estamos enseñando no es solamente para ellos, porque estoy diciendo que el adorador es una persona,
¿sí? No solamente para los músicos. Lo que estoy añadiendo acá es ya que un músico necesita llegar a desarrollarse como adorador. ¿Cuál es el peligro de que un músico se quede apoyándose en su talento? ¿Cuál es el peligro de que un músico se apoye en su conocimiento? ¿Cuál es el problema de que un músico quiera fluir desde la experticia que tiene, desde el conocimiento que tiene? Que se está perdiendo la posibilidad de desarrollar su espíritu como adorador. Ese es el único peligro. No estoy diciendo que no sea importante prepararnos, no estoy diciendo que no sea importante las notas, no estoy diciendo que no sea importante una armonía, bueno, todo lo que involucra la parte de lo que es la música. Lo que estoy diciendo es que necesitamos que los músicos, los cantores, los danzores desarrollen el espíritu de adorador que tienen. Porque cuando yo uno el talento con el espíritu del adorador, entonces voy a tener algo más fuerte, algo de mayor peso en lo que el Señor se va a deleitar y en lo que va a ser bendecido, en este caso la congregación o el grupo de personas que están siendo partícipes, en este caso de unos músicos. Pero ¿podemos decir que un músico es un adorador? No. No podemos llamar a los músicos adoradores, ¿sí? No podemos llamarlos como el equipo de adoración, el equipo de alabanza, si en ellos no hay un espíritu que es el que busca el Padre, en espíritu y en verdad un adorador. Si no hay un adorador en el músico, entonces solamente son músicos. Amén. Yo sé que es mucho y todo esto lo vamos a seguir profundizando. Quiero entrar a la tercera parte para poder ir culminando este primer tiempo, esta primera clase, esta primera impartición. El tercer punto en el que me quiero enfocar es que quiero enseñar acerca de cómo se ha transicionado la adoración y por supuesto el adorador. Lo primero que vemos es que en Génesis, en Adán, es nuestra mayor referencia acerca de la adoración. No podemos hablar antes de Adán, porque algo de eso mencioné al principio de esta clase. Quiero enfocarme a partir de Adán, porque finalmente nuestro primer origen es a partir de Adán. Alguien va a preguntar y va a decir, ¿cómo así que nuestro primer origen? ¿Cuántos orígenes tenemos? Nuestro primer origen es Adán, nuestro segundo origen está en Jesús. La palabra dice en Efesios, porque fuimos creados y a hechura suya a la imagen de Cristo, creados en Cristo Jesús, hechos para caminar en buenas obras. Entonces, en nuestro primer origen, que es Adán, vemos en Génesis que no hay ninguna referencia o ninguna expresión relacionada a un cántico, a un instrumento o a una composición. La adoración más genuina, la adoración más transparente que podemos ver es a través de Génesis, que está conectada a la imagen. Dice que ellos veían cara a Dios. De hecho, ellos eran la imagen de Dios en la tierra. Ellos eran adoradores en el cumplimiento de manifestar la imagen de Dios. Es decir, ¿qué era ser un adorador según Adán y según su esposa? Manifestar en plenitud y en transparencia la imagen de Dios en la tierra. Mantenerse en esa relación limpia, genuina y transparente. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, verso 25, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. No había ningún grado de contaminación, no había pecado, no había nada, todo era tan limpio, todo era tan genuino, que esa era la mayor expresión de ellos como adoradores. El ambiente donde Dios los había plantado, que se llama Edén, era la adoración. Allí esa era la expresión de la adoración, porque era el entorno en el que se movía, en el que vivía Adán y su esposa junto con Dios. Entonces vemos allí que un adorador que está ejemplificado por Adán y su mujer como la primera referencia, estaba conectado o estaba caracterizado por una relación limpia, genuina, transparente. La adoración, claro, viene de alguna manera como, podría decir yo, resultado del desprendimiento que tiene el hombre y la mujer por medio del pecado. Entonces el ser humano empieza a buscar una forma de conectarse con Dios. Por eso es que ahí empieza el primer pensamiento erróneo. La adoración
no es como que yo busco una forma de acercarme a Dios o como que yo quiero agradar a Dios con lo que yo soy. Porque Jesús claramente dijo, es el Padre el que busca. No soy yo el que busco, es el Padre el que busca. Cuando yo busco es porque yo me quiero reconciliar con el Señor o porque yo quiero agradarle al Señor o porque yo quiero, ¿sí? Claro, una cosa es que yo busque y otra cosa es que yo responda a la demanda. Repito, una cosa es que yo busque y otra cosa es que yo responda a la demanda. ¿Cuál demanda? A la búsqueda de Dios. ¿Quién es el que busca? Dios como Padre. Él es el que busca. Entonces yo tengo es que responder a la demanda de Él para que Él me pueda hallar en medio de esa búsqueda como una adoradora que está de acuerdo a las características o al perfil que Él está buscando. Ahí ya vamos entendiendo el pensamiento erróneo y vamos nuevamente como direccionando, dando el verdadero orden y el verdadero pensamiento que tiene el Padre frente al adorador y por ende frente a la adoración. Entonces vemos que allí hay un nivel de santidad, un nivel de pureza, de integridad, que habla de la manifestación de Adán, es decir, varón y hembra, frente a Dios. Allí Dios no estaba buscando que le alabaran, que le glorificaran, que su nombre fuera exaltado, que su nombre fuera alabado, que fuera reconocido, porque en sí la imagen que ellos tenían ya daba a conocer, ya estaba glorificando a Dios. Por eso es que Jesús dijo, te he glorificado, Padre. ¿Cómo? Con su actitud, con su testimonio, con lo que Él estaba haciendo en la tierra. Así que ahí tenemos la primera referencia o cómo era realmente la adoración, cómo era realmente un adorador en el ámbito del origen de Génesis. Luego transicionamos a Noé y allí vemos específicamente en el libro de Génesis, capítulo 20, déjeme corroborar, capítulo 6, perdón, Génesis capítulo 6, vemos en el versículo, corrijo, Génesis capítulo 8, lo encontramos dos capítulos más adelante. Génesis capítulo 8, desde el versículo 19 en adelante. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Aquí fue a partir del momento en que ya pasó el diluvio, solamente quedaba Noé y su familia y estaban saliendo de ese gran tiempo allí dentro del arca. Y mire lo primero que hace Noé, versículo 20. Y edificó Noé un altar. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Ok, notemos que aunque aquí la adoración había tomado, digamos que, un rumbo diferente por causa del pecado del hombre y la mujer. Porque ¿cuál es el diseño original de un adorador y de la adoración? De la presencia, de la gloria. Adán en Génesis, en el libro de Génesis. Adán, cuando habló de Adán, habló de varón y hembra. Pero aquí ya vemos, por eso estamos hablando de transicionar. ¿Cómo empezó a modificarse? ¿Cómo empezó a transicionar el adorador y la adoración? Entonces Noé empieza a tomar dentro de un altar un sacrificio. Vemos aquí entonces una primera expresión de adoración por medio del sacrificio. Este sacrificio se toma por medio de unos animales. Noé hace todo lo que involucra el sacrificio, pero no era el sacrificio como tal lo que estaba, digamos, a lo que estaba respondiendo Dios, sino era la expresión de Noé. Lo primero que Noé piensa es en agradecer a Dios. Lo primero que Noé piensa en lo que está haciendo es, necesito dar a entender que Dios sigue siendo nuestro Dios a pesar de todo el tiempo que tuvimos que estar en esa arca. Y él se preocupa por Dios
y empieza a desarrollar ese sacrificio y ese momento. Vemos entonces como respuesta a ese sacrificio, Dios habla, Dios se acuerda de Noé y Dios hace un pacto como respuesta. Dice, y percibió olor fragante, y percibió olor fragante. ¿Sí ves? Porque lo que estaba saliendo, aunque pudiese haber porque en ese momento había olor a mortandad por todas las personas, por toda la humanidad que había allí ya fallecido. Había luto, había pérdida, había tristeza, había olor a mortandad. Entonces Noé, en medio de ese olor, en medio de toda la desolación en la que había quedado la tierra y ya la humanidad en el caso de él y la familia, entonces hace una expresión de adoración, edificando un altar, expresa su adoración y frente a ese acto Dios responde. Pero Dios, ¿a quién le responde? No a los animales que estaban siendo sacrificados, no al altar. Dios responde al adorador. Es decir, Dios respondió a Noé y hace un pacto como evidencia de que su expresión había llenado al Señor y había sido percibida como olor grato. Porque quiero que usted sepa que todo lo que nosotros hacemos para Dios debe ser aprobado por Él, Él es el que dice, esto es grato, esto es aprobado, esto no es aprobado. Si no, pregúntele a Abel y a Caín. Dice que él aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Entonces es el Señor quien tiene la última palabra. Después vemos, muchos años más adelante, cómo se empieza a desarrollar un nuevo modelo a través de Moisés. Y vamos a leer allí, en el libro de Éxodo, en el capítulo 15. Dice en la versión Reina Valera, Cántico de Moisés y María. Vemos entonces allí, en este tercer momento, cómo por medio de Moisés y María se empieza a desarrollar un nuevo modelo de adoración. Note que lo que se modifica, lo que transiciona, lo que cambia es la forma de expresar adoración. Dios ya tenía muchos modelos de adoración. Por eso es que vemos al final, que es con lo que voy a cerrar, como Él dice, no, ya no quiero más modelos de adoración. Desde el antiguo pacto, desde Noé en adelante, han habido muchas formas y se está perdiendo la esencia de lo que realmente yo busco. Por eso ya no requiero más adoración, o por lo menos no quiero adoración sin un verdadero adorador. Entonces vemos con Moisés y María el cántico. Vemos todo el capítulo 15, donde se desarrolla la composición por medio de lo que Moisés y María habían vivenciado desde la salida de Egipto. Si usted lee, cada versículo está hablando de lo que ellos vieron que sucedió. De hecho, hay una canción, ¿verdad?, de hace muchos años, que habla de echó a la mar, ¿verdad? Jinete y caballo echó a la mar. Ok, ese es el cántico de Moisés y de María. Ellos compusieron esa canción en base a lo que habían vivido. Compusieron esa canción a partir de lo que habían experimentado. Y vemos allí, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, y empieza toda la composición acerca de lo que Dios había hecho con ellos. Pero también vemos no solamente la aparición de un primer modelo de composición, sino que vemos también la aparición de la danza a través de María. María es la mujer que promueve, o que de alguna manera, ¿cómo se llama eso? Es la principiante, ¿sí? Es la persona que da a conocer la danza. Pero no solamente que da a conocer la danza, sino que da a conocer todo lo que son los instrumentos por medio del pandero. Dice que ella tomó un pandero y que empezó a danzar, y fue tan fuerte lo que ella estaba manifestando por medio de su danza y de su pandero, que eso influenció a que las otras mujeres también quisieran expresar esa adoración.
Ahora bien, no estoy diciendo que hasta ahora estaban apareciendo los instrumentos y que era el primer pandero, no, porque entendamos que había otra línea, la línea de Caín, la línea mala, la raza perversa, que también para ese tiempo pues ya había mucho conocimiento y se habían creado todo este tema de los instrumentos y bueno, todo esto. Lo que yo estoy hablando es cómo se transicionó el modelo de la adoración y cómo al mismo tiempo se fue perdiendo también la esencia de un verdadero adorador. Ok, sin embargo, esto fue aceptado por Dios, esto fue una forma en que ellos en medio de su desconocimiento empezaron a manifestar esa gratitud a Dios por lo que estaban haciendo. Entonces vemos aquí la composición, vemos aquí los instrumentos, la danza y el pandero por medio de la hermana de Moisés y por medio de Moisés. Luego, cuando vamos a Primera de Crónicas, capítulo 25, ya saltamos muchos años después, mucho tiempo después, a David. Con David se empieza a tener una estructura un poco más clara, un orden, una organización a partir de las asignaciones que tenían los músicos, ¿sí? Que tenían los danzores. A través de David, David es uno de los hombres que logra realmente desarrollar una visión de acuerdo a lo que sería pues el templo, ¿verdad? Pero también de acuerdo a lo que sería la organización en cuanto a los levitas y en cuanto a los sacerdotes, en cuanto a todo lo que implicaba como tal el desarrollo de, pues porque él fue el que tuvo un palacio, ¿verdad? Y él como rey necesitaba una visión. Entonces es el primer hombre que a partir de una visión empieza a darle también un orden a lo que es toda la parte de los músicos. Entonces veamos allí Primera de Crónicas 25. Es un capítulo que tiene 31 versículos y que da a conocer la distribución de músicos y cantores. Note cómo aquí ya empieza a tener de alguna manera un título, ¿sí? Aquellos que tocaban los instrumentos, aquellos que cantaban salmos, aquellos que componían, aquellos que danzaban. Empieza entonces con David a darse a conocer, ¿sí? Una distribución de los músicos y cantores. Déjeme nomás aquí, por ejemplo, mencionarle. David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán, de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Aquí ya tenemos unas características súper importantes. David no solamente se preocupó por hacer una convocatoria y decir, bueno, vamos a hacer una noche de talentos, vamos a mirar quién tiene la voz, quién tiene... No, él sabía, ¿sí?, que habían asignados específicos para la obra. Pero no solamente eso, sino que dice que él los apartó. Eran personas apartadas. No eran personas que se elegían, como que David dice, uy, este tiene una voz bonita, uy, este toca bien el arpa. No, eran personas apartadas, eran los hijos de familias que se apartaban específicamente para ejercer ese ministerio. Y vemos aquí que dice, para que profetizasen con arpas. Es decir, la visión de David no era simplemente poner personas que tocaran y que cantaran. La visión de David era que desarrollaran el espíritu profético por medio de lo que tocaban, porque entendamos que David era un gran adorador. Este hombre tocaba el arpa y no solamente lo tocaba, sino que lograba hacer que la liberación se provocara, y para eso tenemos el gran ejemplo de Saúl. Dice que el espíritu que atormentaba a Saúl salía cuando David tocaba, porque no era lo que David tocaba lo que asustaba al demonio, era el espíritu que tenía David para adorar, era el espíritu de él como adorador, que provocó que hubiese esta ministración, esta liberación en Saúl. Así que David era la persona, podría decir yo, más capacitada para poder hacer esta distribución.
A él no le interesaba simplemente poner músicos acá y los otros acá y los otros acá. No, estas personas tenían características. David hizo que ellos desarrollaran, que ellos tuvieran una visión, que ellos tuvieran una visión más allá de que tocaran muy bien el arpa, el címbalo, la lira. No, David los llevó a que ellos entendieran lo que era desatar lo profético, lo que era mover lo profético por medio de los instrumentos. Y dice, y el número de ellos, hombres idóneos. Y Dios buscó para Adán una ayuda idónea. Pablo le dice a Timoteo, busca y entrega esto a hombres idóneos. Entonces, necesitamos entender que no podemos dejarnos guiar solamente por el talento, no debemos dejarnos impresionar por la gran voz que pueda tener una persona, no podemos dejarnos conmover por la melodía de un instrumento, sino que debemos realmente introducirnos a la profundidad de lo que es el espíritu de un adorador, desarrollar lo que es ese espíritu, y ahí eso rompe toda limitación. Idóneo, eran personas idóneas para responder a ese llamado, a esa asignación. Dice el versículo 3, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. ¿Sabe cuál es el peligro? Me refiero por un momento a los músicos que se limitan tanto a su tarea, a hacer muy bien su tarea, sea un instrumento, sea una danza, sea una voz, que no se atreven a desarrollar algo más que su talento y que su don. Dice que este hombre no solamente tocaba el arpa, sino que profetizaba a través de ella. ¿Cuántas cosas podemos hacer por medio de un instrumento? ¿Cuántas cosas podemos hacer por medio de un cántico? ¿Cuántas cosas podemos hacer por medio de una danza? Esas son grandes preguntas para hacer. Ellos no solamente se limitaban a un instrumento, ellos hacían provocaban grandes cosas por medio de tocar. Ok, yo creo que hay mucho tema, hay muchos tópicos que no estamos aquí para avanzar rápido, por eso es una escuela, no queremos tomar a la ligera. Por eso creo que ya en el tiempo que me queda voy a ir cerrando esta parte, y sé que lo que hoy he dicho lo iremos retomando en las próximas clases para seguir profundizando. Entonces vemos aquí con David una estructura, una distribución. Mire lo que dice el versículo 7 de este mismo capítulo 25, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, instruidos en el campo para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y allí todo el capítulo nos enseña y nos habla de la distribución. Si nosotros queremos centrarnos, si nosotros queremos capacitarnos en todo lo que es la organización de los músicos como tal, Primera de Crónicas capítulo 25 nos va a dar muchas herramientas. Pero como en esta escuela nuestra intención no es dar esta visión, porque nuestra intención es desarrollar el espíritu del adorador. Porque si esta escuela fuera específica para los músicos y para los cantores, pues entonces solamente lo haríamos con aquellas personas que han sido apartadas para esta tarea. Pero ¿sabe qué es lo lindo del adorador? ¿Sabe qué es lo lindo de cuando Jesús reveló lo que el Padre buscaba? Que no está limitado a un don y a un talento. Que no está, digamos, solamente seleccionado para un grupo de personas, que quedó abierto. Jesús dijo, el Padre busca adoradores. El Padre busca adoradores. Así que por eso esto no es una escuela solamente para personas que ejercen la adoración y la alabanza, aunque son los principales en hacerse partícipes de esta escuela, sino que esta escuela es para todo aquel que responda al llamado que Jesús hizo. Y así quiero finalizar este tiempo, este espacio y esta clase, porque tenemos
ya muchos años más adelante, después de Adán, después de Noé, después de Moisés y Miriam y después de David, a Jesús. La última transición fue Jesús. En Juan capítulo 4 vemos el encuentro de Jesús con la samaritana. Y allí se rompe todo modelo, toda estructura, toda creencia. ¿Sabe qué era lo que Jesús, sabe por qué seleccionó a la mujer de Samaria para revelar que el Padre buscaba adoradores? ¿Sabe qué estaba tipificando esa conversación entre Jesús y la mujer de Samaria? Estaba tipificando que ahí se rompía, ahí se cerraba más bien un ciclo que había comenzado desde Noé y que básicamente con David, pudiera decirlo yo, de estructuras y de métodos que encerraron por mucho tiempo lo que realmente Dios estaba buscando. Porque la mujer de Samaria era, digamos, la figura, era la persona que simbolizaba lo que por tanto tiempo se había convertido en una tradición. Y ahora Jesús viene, y aquí es la última transición, con esto cierro, de Jesús diciendo, es el momento de dar a conocer que el Padre realmente está buscando adoradores, en espíritu y en verdad. Bienvenidos a esta escuela. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que usted tenga respecto al tema, por favor escríbala allí. Nosotros la leeremos y en la próxima clase estaremos respondiendo esas dudas y esas inquietudes. Bienvenidos, Escuela de Adoración en Espíritu y en Verdad.